Hola, ¿qué tal? Les saluda Lucero Álvarez. Bienvenidos a esta emisión especial donde estaremos hablando en los próximos minutos de 3 de los sectores más afectados por la pandemia y el confinamiento aquí en México. Hablamos de la industria de los restaurantes, los centros de entrenamiento físico, bares y discotecas. Nos acompaña en esta ocasión Francisco Fernández, presidente de Canirac. Francisco, gracias por estar con nosotros. También está David Rascón, vocero de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubs. ¿Cómo estás? Hola. Gusto saludarte, hola. Y también saludo con mucho gusto a Ismael Rivera, presidente honorario de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola Lucero, mucho gusto, muchas gracias. Bienvenidos los tres, gracias por estos minutos. Pues, ¿qué les parece si empezamos con estas cifras acumuladas de las pérdidas en ingresos, en empleos de cada uno de los sectores? Francisco, iniciamos con los restaurantes. ¿Cuántos establecimientos formales aproximadamente han cerrado hasta hoy por falta de liquidez? ¿Cuántos empleos también se han visto afectados? Mira, nosotros calculamos que de unidades económicas, el gremio restaurantero ha perdido entre el 15 y el 18% de toda la masa crítica de este gremio. Y calculamos también alrededor de un 20%, que son consecuentes estas cifras con las que dio el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para hacer un contexto, según el INEGI, el gremio nos entregó un estudio que antes de la pandemia había 2.100.000 personas trabajando de manera directa para el gremio restaurantero y había 600.000 unidades económicas. Una pérdida total de 90.000 establecimientos aproximados, por supuesto, y alrededor de 400.000 empleos perdidos de manera directa. Esto no incluye lo que significa el empleo de manera indirecta. Es un número redondo y aparte pues, son los datos propios del INEGI, corroborados por el Seguro Social y corroborados por el centro del CIDE. David, los gimnasios también han enfrentado un difícil 2020. Te pregunto también qué porcentaje a nivel nacional no pudo seguir operando al no ser una actividad esencial. Ahora vemos que lo están haciendo con muchas medidas sanitarias en algunos estados. Sí, te platico que al inicio de la pandemia teníamos el registro de que en México estaban operando 12.500 gimnasios a nivel nacional. Ese número al día de hoy ha bajado a 9.000, cerca del 30% de los gimnasios cerraron sus puertas. Ese es el dato que contamos en la asociación y bueno, más de 150.000 empleos perdidos y pérdidas en el gremio de 6 millones de pesos diarios. Ese es el número de nuestro gremio. Eso en el sector de los gimnasios, Ismael. Los bares y discotecas, centros de espectáculos tienen también un escenario más complicado. No pueden operar como tal. Algunos vemos que han podido operar como restaurantes con horarios también limitados, pero no todos tuvieron esta capacidad para poder adaptarse a las instalaciones y brindar este servicio. ¿Cuál es el saldo de las pérdidas hasta hoy? Pues lamentable, Lucero, porque nuestra industria, efectivamente, como bien dices, es una industria que está afectada al 100%, no se puede operar. En algunos estados se ha logrado abrir temporalmente y hemos regresado al semáforo rojo al cierre. Esto impacta directamente a los 18.000 establecimientos que existen, que tenemos registrados a nivel nacional de la industria nocturna. De esos 18.000 establecimientos tenemos aproximadamente alrededor de 750.000 empleos directos. Estoy hablando a nivel nacional, y otros tantos de empleos indirectos que todos, absolutamente todos, están totalmente fuera de las actividades normales. Esto ha impactado, nosotros tenemos censado que aproximadamente de estos 18.000 establecimientos, un 38%, que impacta alrededor de 5.400 establecimientos, que han cerrado sus cortinas de forma definitiva. Esto, bueno, pues impacta directamente al ingreso de los trabajadores, porque se han visto totalmente imposibilitados de poder trabajar, y sin embargo, pues es una industria que estamos viendo que difícilmente va a poder abrir en semáforo naranja. Nos vamos a ir hasta el semáforo rojo, hasta el semáforo verde. Y bueno, pues se están cabildeando algunos lugares. Vimos recientemente que el gobierno de Guerrero pretende abrir la vida nocturna en Acapulco, Guerrero. Y esto, pues, bueno, pues estamos en un análisis tremendo porque estamos en los contagios más altos de la historia de la pandemia y consideramos
que a pesar de que tenemos la necesidad de abrir y a pesar de que tenemos la necesidad de trabajar, pues no es prudente en este momento poder abrir en diciembre, sobre todo en las playas, ¿no? Un escenario muy, muy complicado que enfrentan bares, gimnasios, discotecas, restaurantes, todo mundo. Ahora sí nos vamos a las opciones que se nos están presentando poco a poco en este camino rumbo a la recuperación. Francisco, derivado de este número apoyo fiscal en México, ya lo mencionaban, el INEGI informaba en los últimos días que este año pues se han perdido más de 1 millón de pequeñas empresas. Cerraron de forma definitiva. ¿Qué opinas de, por ejemplo, estos apoyos que otorgó el gobierno de 25,000 pesos a los pequeños negocios? Finalmente yo no puedo estar en contra de que la gente se les siga apoyando. Lo que pasa es que creemos que ese apoyo se pudo haber dado a mayor escala, porque de hecho nosotros no tenemos un censo de cuánta gente, cuántas unidades económicas recibieron ese apoyo, pero me parece a todas luces insuficiente. ¿Te acuerdas cuando inició esta crisis, esta pandemia? Fue allá más o menos a mediados de marzo, tercera semana de marzo. Y si hoy analizamos todos los días que han pasado, pues claramente era insuficiente. El tema de apoyar económicamente es una buena idea, es una idea de querer ayudar, nadie está en contra de eso, pero la pregunta es si este era el camino, agarrar, soltar dinero y no dar los incentivos a las empresas que estaban y que son formadores de empleo, los que generan el empleo, los que generan de alguna manera esa riqueza. Entonces, en el momento que esto no se da, pues es una causa directa de la pérdida de tantos establecimientos y de tantos empleos, que como decía Ismael hace un rato, no hablemos de números, porque hablamos de hogares. Y cuando hablamos de que 400,000 personas, en el caso exclusivamente del gremio restaurantero, estamos hablando de 400,000 empleos, 400,000 hogares que se quedan sin ingresos. Es un número muy grande, es un número muy triste. Y desgraciadamente lo peor es que hoy estamos sin saber cuándo va a terminar. Escuchamos por todo el país, está efectivamente dividido, cada estado tiene digamos, un color distinto, inclusive en algunos casos tienen un sistema distinto, como es el caso de Jalisco, que es el tema de los botones. Pero en fin, lo que está pasando es que todos estos datos son tristes, pero lo peor es que no han acabado, que todavía vemos un camino por delante y la luz que a mucha gente trata de relacionarla directamente con la vacuna, pues no se ve. Si no hay vacuna, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque no se te olvide que estamos entrando en una etapa también invernal en buena parte del país, y esto significa que va a haber también contagios de otra naturaleza. Entonces estamos, digamos, preocupadísimos por lo que pueda venir más adelante. Francisco, vemos que en los últimos meses se unió el gremio, se unieron los restaurantes, sobre todo los pequeños y medianos, y se empezaron a apoyar entre sí. Algunos de las grandes empresas también apoyaron a las más pequeñas. Sí, bueno, mira, lo que pasa es que es un gremio que está unido, está fortalecido, está consolidado. Tenemos presencia en todo el país. La Canirac tiene 76 delegaciones y hay 76 presidentes, digamos, en todo el país, y que trabaja de manera unida, y entendimos desde el día 1 que no íbamos a recibir apoyos por parte de nadie. Pues finalmente nos queda a nosotros, depende de nuestra creatividad, depende de nuestro trabajo, depende de nuestro compromiso, y empezamos a hacer causa común, y nos hemos tratado de ayudar en la medida de lo posible. Por supuesto no ha sido sencillo, porque cerrar tanto tiempo, pues eso provocó inmediatamente que nuestros ingresos fueran mucho, vinieron unos meses muy dramáticos, porque no había cero ingresos, pero además, ahora que abrimos, en realidad no hemos podido regresar a esta normalidad. De hecho, no lo vamos a alcanzar. En el 2009, con el estudio que tuvimos de la influenza, nos tardamos 9 años en recuperarnos. En este caso no sabemos exactamente cuál vaya a ser el impacto, pero ahora a nivel nacional no llegamos ni al 50% de las ventas que teníamos el año pasado. Por supuesto, cuando escucho a Ismael y oigo lo que está pasando en los gimnasios y en los bares y todos los centros nocturnos, pues evidentemente parece ser o parecería ser que estamos, digamos, nosotros muy bien, pero en realidad no estamos bien, porque nos estamos manteniendo, digamos, en modo de terapia intensiva. Si estamos esperando que viniera un diciembre
que pudiera revertir la tendencia de las ventas, y esto no va a pasar. No va a pasar y no va a pasar tampoco en enero. Entonces, la situación va a seguir siendo apremiante y se van a seguir cerrando establecimientos y perdiendo empleos. David, como mencionaba Francisco, hay variaciones en este semáforo epidemiológico. Ustedes son un sector que logró abrir en la mayoría de los estados, pero en otros volvieron a cerrar. Te pregunto también cómo han mantenido este nivel de liquidez para poder operar en los establecimientos que continúan abiertos. Sí, muy bien. Mira, la verdad es que ha sido ahora sí que un sub y baja, ¿no? De repente nos dan oportunidad de operar con cierto aforo y súbitamente nos vuelven a dar la instrucción de cerrar. Ahorita hay algunos estados como Aguascalientes, Baja California, Sonora, en los que no estamos operando. Y ha sido muy difícil desde el punto de vista financiero, porque obviamente nosotros dependemos de las membresías que cobramos mes a mes en el gimnasio, y al no tener visitas, pues se vuelve más difícil la cobranza. Te platico que clubes, por ponerte un ejemplo, que tenían 1,000 usuarios al mes, ahorita tienen 350 usuarios. Tenemos ya varios meses trabajando por debajo del punto de equilibrio. Esto ha estado generando pérdidas cuantiosas. La verdad de las cosas es que ya estamos ahora sí que en la orillita en términos financieros. Estamos esperando que en enero, febrero y marzo, que típicamente hay una estacionalidad favorable para la venta de membresías, aunque sabemos que no va a ser lo mismo que los demás años, pero estamos esperando que tengamos cierto éxito para poder captar algunos clientes adicionales y poder llegar cuando menos al punto de equilibrio. Eso es lo que estamos ahorita desde el punto de vista de flujos esperando o planeando hacer. Eso para los gimnasios. Ismael, a los bares ya mencionábamos que se les brindó esta oportunidad de operar como restaurantes, pero ¿qué pasa con las discotecas y los centros de espectáculos? Pues mira, es una verdadera pena lo que estamos sufriendo, como bien dice Francisco, que bueno, pues su industria, a pesar de que está operando, pues están operando en algunos lugares con el 30%. En el caso de nosotros, totalmente cerrados, se dio la oportunidad de que algunos establecimientos que tuvieran las características, que tuvieran cocina, que tuvieran mesas para poder dar un servicio, porque es muy diferente el servicio que prestamos en un bar, en un centro nocturno, en una discoteca, que en un restaurante. En el restaurante tienen mesas cuadradas, tienen mesas más grandes, todas sus instalaciones están hechas para poder recibir a los comensales y dar de comer. No es el caso así de los centros nocturnos. Cuando salió la propuesta por parte de la jefa de gobierno, bueno, pues nosotros la tomamos a bien, porque era el tratar de ver el cómo sí se podría incrementar, aunque nosotros pronosticamos desde un principio que ni siquiera el 1% de la plantilla de los establecimientos podría lograr operar, y efectivamente así fue. Quiero decirte, Lucero, y la gente que nos escucha, que bueno, pues hemos visto mucho en la resonancia de lo que se ha repetido, de que los lugares pueden estar operando al 30%. Quiero darte algunos números y yo creo que Francisco, bueno, pues nos va a corroborar, porque ellos también tienen los números muy claros por parte de la Canirac, que un establecimiento muy bien operado, al 100% de su capacidad, está dejando entre un 30 y un 35% de utilidad. Al hablar nosotros de operar al 30%, todos nuestros costos de operación, nuestros gastos fijos, renta, energía eléctrica y todo lo que pagamos por gastos fijos rebasan, evidentemente, llegan a ser hasta el 70% de los ingresos, de los gastos de los ingresos. Entonces, al estar operando un 30%, difícilmente se puede dar un modelo de negocio que deje algún tipo de utilidad. Lo que se está haciendo, se está sobreviviendo a esta capacidad de la gente de que pueda ir a los establecimientos y los empresarios puedan tener algún tipo de ingreso y algún tipo de flujo. En el caso de la vida nocturna, bueno, pues no es así.
hoy estamos viendo que, bueno, son lugares que por su formato es muy diferente ir a un restaurante y sentarse en una mesa y recibir los alimentos en una mesa y la gente no se para, a diferencia de los bares y los centros nocturnos, que, bueno, pues la gente es difícil que se mantenga en un solo lugar, inclusive por el volumen de la música, por todo el tipo de formato, pues hace que la gente hable más alto y esto genera pues un contagio mayor dentro de los establecimientos. Se está tratando de ver que los lugares que tengan terrazas, que los lugares que estén al aire libre puedan lograr operar, pero bueno, pues tristemente nosotros teníamos la ilusión de que se pudiera llegar a diciembre, con esto pudiéramos llegar a una nueva normalidad. Estamos viendo que de acuerdo a las estadísticas y a los números, bueno, pues cada día estamos rebasando los topes de contagio, los niveles de hospitalización, y esto pues lo único que nos está llevando es a que se alargue más esta pandemia. Y nuestros números estaban calculados financieramente para noviembre. Los empresarios hoy en día ya no tienen dinero en sus cuentas bancarias. Estamos sufriendo mucho por lograr pagarle a los trabajadores la parte de la prevención social, del seguro social, para que no pierdan esta prestación que tienen por parte del seguro social. Y bueno, pues lamentablemente muchos lugares están yendo a la quiebra, estamos asesorando hoy en día a muchos empresarios para evitar el que se declaren en quiebra y el lograr mantener vivos a las empresas que son las que evidentemente son las que generan sus empleos. Y bueno, pues no vemos una luz cercana. Desafortunadamente vemos, Lucero, que la gente en la calle pues, anda como si nada. Ayer vimos un reportaje sobre el centro histórico donde la gente anda sin cubrebocas, y entre menos responsabilidad asumamos los ciudadanos en este tipo de pandemias, pues lamentablemente más largo se va a hacer, y esto, al hablar de más tiempo, pues evidentemente estamos hablando de la muerte de muchas empresas, y hoy en día pues ya tenemos claramente 355,000 empleos totalmente perdidos en nuestra industria, más, bueno, evidentemente toda la plantilla que no está trabajando, que es el 100% de los establecimientos, pero que han bajado sus cortinas de forma definitiva. Estos 325,000 empleos directos que se han perdido, que difícilmente vamos a ver que se va a recuperar, y pues nos preocupa mucho estos trabajadores que vivían de la vida nocturna, que vivían de las propinas, que vivían del servicio, que vivían de su salario, pues hoy no lo tienen. Y hasta dónde vamos a llegar no lo sabemos. Estas tres industrias, tanto los gimnasios, la industria restaurantera y la industria de la vida nocturna, generamos muchos empleos, pagamos muchos impuestos y generamos muchos flujos económicos que hoy los vemos totalmente frenados y no vemos luz para cuándo vamos a poder reiniciar las operaciones. Haces énfasis en algo importante, que es esta responsabilidad. En este barco pues estamos todos, gobierno, empresas, ciudadanos, todos tenemos que aplicar pues las medidas sanitarias para salir más rápido de esta crisis. Tenemos que hacer una pausa, regresamos y vamos a platicar sobre la situación operativa actual de cada uno de estos tres sectores y los retos que en este momento están enfrentando. Volvemos.
Regresamos con la pausa, gracias por acompañarnos. Continuamos platicando de estos tres sectores severamente afectados por la pandemia: restaurantes, gimnasios y bares y discotecas. Nos acompaña Francisco Fernández, David Rascón e Ismael Rivera. Ahora platiquemos un poquito sobre la situación operativa actual de estos tres sectores. Francisco, en cuestión de restaurantes, en verano se fueron modificando el aforo y los horarios. Después vino un rebrote de COVID-19 en la mayoría de los estados. ¿Cuál es la situación de operación de este sector? Mira, básicamente si hacemos un promedio nacional, andamos igual en un 30% para lugares cerrados, 40% de terrazas, digamos que es la generalidad. Varían mucho los estados, varía también en los horarios, en el número de personas por mesa. Los protocolos básicamente son los mismos. Que valga la redundancia, un protocolo que elaboramos nosotros en marzo. Prácticamente apenas arrancó eso, presentamos un protocolo para que pudiéramos abrir lo más rápido posible. Pero la composición de lo que pasa en el país es distinto. Por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Cozumel. Cozumel presumíamos muchos años que éramos el destino turístico que más cruceros estaba recibiendo en el mundo. Y hoy nos encontramos ante una realidad que no ha llegado un solo crucero a Cozumel. Entonces imagínate, y supongo que Francisco e Ismael podrían confirmar lo que les estoy diciendo, no ha llegado ningún turista a un destino muy importante de turismo. Entonces la situación varía, los problemas son distintos. México es un mosaico de realidades. Lo que sucede en Tijuana no es lo mismo que sucede en Mérida o en Cozumel o del otro lado, en Acapulco, ¿no? Son realidades distintas. Pero podría decirte que todos más o menos hay una restricción de horario en todos lados. Ahora en la Ciudad de México está la ley seca a partir de las 7 de la noche. Entonces no opera lo mismo la ley seca para otros estados. El tema, por ejemplo, del programa Reabre que se dio en la Ciudad de México para bares no fue un programa federal, pero pues, hay iniciativas por todos lados. De hecho, creo yo que estas iniciativas, al no estar coordinadas a nivel federal, no ha sido algo positivo, porque cada estado tiene una manera de vislumbrar y de alguna manera de atender el problema. Eso creo que nos ha hecho también mucho daño a todos en el país. David, en la Ciudad de México los gimnasios operan aproximadamente con una capacidad del 30%, creo que hasta este momento es este porcentaje. ¿Cuál es la situación en el resto del país? ¿Cómo va la asistencia también de los socios? Sí, muy bien. Mira, varía mucho de estado a estado, pero te puedo decir que en general tenemos un aforo limitado al 30%. Hay algunos estados que acaban de cambiar a semáforo verde, donde nos permiten aforos mayores, pero en general yo estaría hablando que en la mayoría de los estados estamos al 30% del aforo. Es como estamos operando actualmente. Claro, estamos tomando todas las medidas necesarias para que sea un lugar seguro. De hecho, el día de hoy una revista muy importante publicó un artículo en donde se hizo un estudio en Europa de 68 millones de visitas a gimnasios. Hubo una tasa de contagio de solo de 437 personas. Esto es menos del 0.005%. Y ahorita el mensaje que nosotros estamos tratando de promover a nivel industria es que somos parte de la solución y no parte del problema. Y también el mensaje que queremos transmitir ahorita es que pues la medicina se divide en dos: la curativa y la preventiva, y creemos que el gobierno se está enfocando mucho en el tema curativo. Tenemos que voltear a ver el tema también preventivo, que es donde entramos nosotros con un papel muy, muy importante. Pero respondiendo a tu pregunta, ahorita el aforo es en general en todo el país alrededor del 30%.
30%. Bien, Ismael, ya David mencionaba estos estados que están pasando poco a poco al semáforo verde. Sabemos que con la temporada navideña y de fin de año siguen limitaciones para bares y discotecas, pero en estos estados color verde, ¿sí se podrá disfrutar de estos lugares? Sí, en los lugares donde están operando ya con semáforo verde, se puede abrir. Estamos abriendo con ciertas restricciones al 70%, no al 100% de los establecimientos. Que bueno, pues nos da gusto que estos lugares y estas zonas puedan estar operando. Desafortunadamente, pues tenemos muchos sectores en playas, en zonas turísticas, en donde la vida nocturna pues siempre ha sido vital para todas las zonas turísticas, y hoy, bueno, pues estamos viendo que difícilmente vamos a poder abrir. Te comentaba hace un momento que el gobernador y la presidenta municipal de Acapulco, el gobernador de Guerrero, están analizando y estamos cabildeando hoy por hoy con ellos la posibilidad de que se puedan abrir los establecimientos bajo algún formato que nos estén mandando próximamente. Este formato, al parecer, es en centros nocturnos cerrados. Podrían estar abriendo al 70%, la temporada del 15 de diciembre al 2 de enero. Estamos valorando nosotros algunos establecimientos que, bueno, que sean muy famosos, que probablemente no vayan a abrir las puertas para evitar este tipo de contagios. Insisto, mucha gente que va de la Ciudad de México va a Acapulco de fin de año, y es donde precisamente debemos de seguir manteniendo y evitar este tipo de contagios y que se den masivamente. Desafortunadamente, Lucero, hemos encontrado nosotros muchos establecimientos que han estado operando en la Ciudad de México y en algunos interiores de la República, como fiestas clandestinas, como lugares clandestinos, abriendo a puertas, trabajando a puertas cerradas a la sombra de la autoridad, y esto pues ha hecho, como recientemente ahorita vimos en las noticias, que un evento que hubo en Tulum, en una fiesta masiva donde hubo muchísimos contagiados, y esta irresponsabilidad de algunos empresarios que están operando de forma clandestina, que siguen llegando a las redes sociales y siguen operando, en el caso de la Ciudad de México, en algunos lugares en la Condesa, en algunos lugares en la Roma, en la Coxpa, y esto pues está haciendo que se propague más el virus, y está haciendo que, bueno, pues los lugares que están cumpliendo cabalmente y cerrando los establecimientos pues no puedan, se va a extender la pandemia y no van a poder abrir próximamente. En el caso del sur del país, en el caso de Cancún, en el caso de Playa del Carmen, de Cozumel, también estamos viendo la posibilidad de que se puedan abrir algunos lugares que estén al aire libre, bajo un formato de un 50% los lugares. Pero esto es un mínimo en comparación al resto de los establecimientos que, bueno, nos vamos a ver totalmente impedidos para poder trabajar. Estábamos esperanzados en que llegara la temporada de diciembre, que llegaran las vacaciones, para que muchos establecimientos puedan tener un ingreso para poder pagar deudas, ni siquiera para poder tener utilidades, y difícilmente estamos viendo que se va a dar este tema, Lucero. Ismael, en los estados en donde ya pueden operar, los que ya se encuentran en color verde, te pregunto, ¿la operación es normal? ¿La gente puede bailar, disfrutar de la música? Así es, a un 70% de su capacidad, okay. Así lo están haciendo. Hay un llamado por ahí, por algunas autoridades, estamos en semáforo verde para poder recortar el horario hasta las 2 de la mañana su operación, y en eso estamos precisamente para poder pues, trabajar, que puedan estas empresas que están en sus estados en semáforo verde puedan tener una operación pues lo más normal que se pueda dar, ¿no? Desafortunadamente hay una tendencia a la alza otra vez. Hay algunos estados que se están tambaleando entre el semáforo verde, que es la operación total, al semáforo amarillo, y bueno, pues estamos atentos en ese tema. Lo que te puedo asegurar es de que ya nos hace falta ir a bailar para relajarnos, y me imagino que cuando las condiciones nos lo permitan, bueno, pues ahí estaremos cada fin de semana, como antes. Francisco, en relación a los costos para operar bajo estrictas medidas sanitarias, y también una disminución del aforo, ¿qué implicaciones ha tenido todo esto? ¿Cuál es el costo para los restaurantes en aplicar todas estas medidas? Pues mira, evidentemente después de venir de un cierre y con los ingresos mermados, todo gasto ha sido cuesta arriba. Tapabocas, caretas, geles para tomar la temperatura, los propios protocolos de higiene,
pues han significado un gasto, ha significado una erogación. Sin embargo, en ese tema, y hablando con mis compañeros, el tema de la salud se ha convertido en nuestra meta prioritaria, porque aunque sí ha sido un gasto, pero definitivamente si nosotros no ponemos de nuestra parte para generar esa confianza a la gente, pues la gente no va a ir, porque independientemente de las restricciones que existen el día de hoy, la verdad de las cosas es que hay muchísima gente que hoy no sale de lugares públicos. Y eso está provocando, independientemente del tema de la pandemia, está provocando que la gente no asista. Si hoy hubiera un aforo, si permitiera un aforo más amplio, la verdad de las cosas es que tampoco se llenaría. Ahora, si me permites ampliar un poco el tema de ¿cuál es nuestra opinión en relación a cómo se está combatiendo este tema? Y te voy a decir por qué. Los restaurantes, como el caso de bares, prácticamente todos los segmentos han tenido los mismos aforos siempre. ¿Y esto qué significa? Que si se ha aumentado o ha disminuido los contagios, no tiene nada que ver con nuestro aforo. No hay una relación directa, por un lado. Por otro lado, lo que decía Ismael hace unos momentos, ¿qué pasa cuando la gente se reúne en lugares, en casas, lugares fuera de los espacios seguros, que pueden ser los restaurantes y los bares también, ¿por qué no? Que la gente no cumple. O sea, yo lo que hemos comentado con la autoridad es que sí, se deja de vender alcohol concretamente en la ciudad a las 7 de la noche. ¿Y qué es lo que pasa? Que después de estar en un lugar donde hay tapabocas, les toman la temperatura, están a la distancia, se van y se reúnen a otro lugar donde esto no existe. Entonces, pues esto fuera de ser algo beneficioso, no solamente estás afectando, o sea, nosotros estamos a favor de la salud. Lo que nosotros constantemente estamos cuestionando es si las medidas que se están tomando realmente están evitando que la pandemia se siga aumentando. Porque esa es la pregunta. Si realmente estar cerrado un gimnasio al 30%, a un bar, a un restaurante, realmente está evitando el contagio, porque así como decían mis compañeros, nosotros en el gremio restaurantero prácticamente no tenemos noticias de que haya contagios dentro de nuestras instalaciones. No tenemos un número importante de gente que esté contagiada trabajando. Y nosotros inferimos que esto se debe a las medidas de higiene que se han establecido. No soy especialista en el tema, pero lo que sucede o podría suceder es que llegar una gente contagiada a un establecimiento, a un restaurante, pero tiene que ponerse el tapabocas. Y si la otra parte, la gente que lo rodea, a sus compañeros, también lo trae, esto lo que hace es que no se puede o no se llega a contagiar, o la carga viral es menor a que estuviese sin usarlo. Entonces, esto significa que si usamos correctamente los protocolos, evitamos que la gente se reúna en grupos muy numerosos y seguimos estos lineamientos que nos da la autoridad, esto evita que la gente se siga contagiando. Por supuesto, aquí apelamos a la responsabilidad de todos. Nosotros tenemos que tomar la temperatura de todas las gentes que lleguen, clientes, colaboradores, socios comerciales, todos, y se genera un espacio, digamos, que evita un mayor contagio. Creo que algo que debemos de cuestionarnos y mantener cerradas los sectores realmente está evitando que se contagie, porque yo creo que la movilidad es la causa principal. Hay tanta gente que se está moviendo, vemos por todos lados en las redes sociales, en los periódicos, que hay mucha gente que anda caminando sin tapabocas y no está en los restaurantes, ni está en los gimnasios, ni está en los bares. Esa gente, perdón, pero irresponsable, es la que está evitando que esto se pueda solucionar. Entonces, es el punto que también mencionaba Ismael, la responsabilidad que tenemos como clientes, como ciudadanos. David, ante la baja asistencia de los socios en los gimnasios, ¿se mantienen los precios de membresías? ¿Cómo están compensando esto para el pago también de renta de establecimientos, mantenimiento, sueldo de empleados? Hemos mantenido el costo de la membresía mensual en el mismo nivel. No podemos pasarle la factura al usuario. Creemos que no sea lo más, digamos, correcto.
Los precios los mantenemos tal cual, a los mismos precios que teníamos antes de la pandemia. Definitivamente que hemos tomado algunas iniciativas o algunas estrategias para tratar de buscar sobrevivir este periodo tan difícil económicamente hablando. Te puedo decir que en la industria de los gimnasios hemos hecho algunas negociaciones con los dueños de las plazas, en donde hemos obtenido algunos descuentos, pero mayormente el apoyo lo estamos recibiendo de nuestros proveedores, ¿no? En este caso, dueños de las plazas. En el tema de las nóminas, no hemos podido reducir las nóminas porque siempre hemos trabajado muy justos, hablando de la plantilla laboral con la que contamos. Sería imposible que nosotros pudiéramos prescindir, por ejemplo, de la persona de limpieza, pues sería todo un caos, ¿no? No podemos prescindir de un entrenador porque alguien tiene que entrenar. Entonces, realmente las plantillas en los gimnasios son muy pequeñas, muy pensadas hacia el ahorro. Sería muy difícil reducirlas. Y como te comento, pues hemos estado tratando de buscar apoyos con nuestros socios comerciales, hablando de las plazas, hablando de proveedores de equipo, hablando de proveedores de arrendamiento financiero. Y este tipo de negociaciones y estrategias nos han permitido de alguna manera hacer rendir el flujo que tenemos. Pero ahorita, bueno, con tantos meses que hemos estado en pandemia, la verdad es que cada vez se vuelve más difícil sobrellevar esta batalla de flujos. Pero te repito, tenemos la confianza de que en enero podamos captar un número importante de socios que nos permita cuando menos llegar al punto de equilibrio de nuevo. Así es, Lucero. Bien, sabemos que los gimnasios han hecho un trabajo extraordinario, una muy buena planeación y estrategia para poder operar en la medida de lo posible, los estados, por supuesto, permitiendo esta actividad. Con citas, por ejemplo, guarda a la gente bastante distancia y, bueno, 1000 medidas que se aplican. Eso me consta. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, pues vamos a seguir platicando ahora sobre estrategias y retos hacia la recuperación. Regresamos.
emisión especial seguimos platicando de estos tres sectores severamente afectados por la pandemia: restaurantes, gimnasios, bares y discotecas. Nos acompaña en esta emisión Francisco Fernández, David Rascón e Ismael Rivera. Ismael, ¿cómo pensar en una recuperación cuando todavía las discotecas no pueden operar? ¿Qué retos tienen? Pues es un reto grande. Estamos trabajando de la mano ahorita con algunos bancos para poder lograr algunos créditos para la reapertura, porque el reabrir un establecimiento pues tiene su costo laboral, su costo de insumos. Desafortunadamente nuestras instalaciones tienen cargas eléctricas que se llaman cargas especiales. Entonces, por ejemplo, un establecimiento que paga 110,000 pesos mensuales de luz, el hecho de que esté cerrado el establecimiento, bueno, lo que debería de ser es que ahorita estuviera pagando cero, ¿no? O el poco consumo que tiene. En el caso de nuestra industria no es así, porque los establecimientos, al ser cargas especiales, el consumo se promedia, y este promedio sigue llegando de 110,000 pesos, 150,000 pesos la energía eléctrica, aunque no esté en uso, aunque no se esté utilizando el establecimiento. Esto traemos deudas de arrendamiento, como bien decía David, estamos negociando con algunos locatarios para lograr la reducción de la renta, que ha sido un mínimo. No hablamos máximo de un 10% de los establecimientos que han logrado el que el dueño del local pues cobre un mínimo de renta o no cobre renta durante este periodo, y esto pues ha generado pues deudas laborales, deudas con proveedores, deudas con energía eléctrica, deudas con los trabajadores, inclusive con los salarios, con los salarios integrados. Y esto, pues, lo que decía hace rato Francisco, que es un tema pues, relevante, ¿no? Nosotros le decíamos a la jefatura de gobierno aquí en la Ciudad de México que qué caso tiene restringir un establecimiento, un teatro, un cine, un restaurante, un gimnasio, un bar, restringirles, por ejemplo, en el caso de los otros establecimientos, al 30%, cuando vemos que el transporte público, el metro, el metrobús, está como si no hubiera pandemia, totalmente saturado. Y consideramos que, bueno, pues para evitar los contagios también deberían haber sido restringidos ese transporte público pues, al 30%, y la gente prepararse para poder transportarse de esta manera. El caso del centro histórico pues, es la misma historia, ¿no? Vemos hoy los vendedores ambulantes y las calles totalmente saturadas, y esto está haciendo que se alargue la pandemia y muy difícil nuestro arranque financiero y económico. Porque, bueno, pues si bien es cierto que el llevar tantos meses cerrados y el saber que vamos a estar cuando menos otros 3, 4 meses más, estamos hablando pasando Semana Santa, probablemente que se pueda lograr algo con el tema de la vacuna, pues financieramente los lugares necesitan apoyo del gobierno, necesitan apoyo del sector privado financiero para poder lograr pues esta reapertura, ¿no? Muy lamentable sería llevar un gasto, como lo estamos viendo, insisto, con el tema del gobierno Guerrero, que pretenden abrir este fin de año, el lograr que los establecimientos logren económicamente el tener los recursos suficientes para reabrir, y el reabrir estamos hablando de recontratar al personal, de todo lo que implica la reapertura en materia económica y financiera, y bueno, para que se vuelvan a cerrar, ¿no? Entonces esto estamos con mucho tiempo, porque estos lugares, pues una vez que se abren, el volverlos a cerrar porque se regresó la pandemia, porque volvió a incrementar, sería prácticamente la muerte de muchos establecimientos, y que cierren sus puertas de forma definitiva, como ya lo han hecho un 30% de nuestro gremio, que han cerrado las puertas de forma definitiva, y esto implica pues directamente pues, en la quiebra de los establecimientos, en la pérdida de los empleos, en la pérdida de los flujos económicos, la gente que vive a la periferia de estos establecimientos, como son impresores, gente que reparte insumos, etcétera, ¿no? Entonces, esta reapertura tiene que hacerse con mucho tiempo, y esperemos que las cifras realmente bajen, pero es un tema que todos los mexicanos tenemos que estar totalmente siendo responsables al 100%, y lamentablemente pues estamos viendo que una gran mayoría no está haciendo lo suyo, y lo nuestro, pues lo que nos corresponde a los ciudadanos es evidentemente evitar los contagios, guardar todas las medidas de protección. Los empresarios, en este caso de los diferentes sectores, deberán tener pues, todo el costo de lo que representa el kit sanitario, como bien decía Francisco, los cubrebocas y todo lo que estamos utilizando para poder, los geles y los líquidos para evitar estos contagios. Y bueno, pues el lograr la unión de todos los mexicanos para hacernos responsables y poder abrir lo más pronto posible. Como vemos,
no es un caso así y bueno, nuestra industria que realmente en su 90% está cerrada, totalmente cerrada a nivel nacional. Nosotros lo decíamos hace unos años, siempre lo hemos dicho, nuestro sector, si hoy desapareciéramos, hoy volviéramos a aparecer bajo cualquier formato, y es precisamente lo que está sucediendo, que al estar cerrado toda la vida nocturna, todo este sector de entretenimiento y de esparcimiento, se están haciendo fiestas privadas, y no pequeñas, ¿no? Fiestas privadas de 200, 300 personas, gente, hoy vemos en las zonas turísticas que están rentando casas para hacer eventos en las casas particulares, eventos y fiestas. Y todo esto, pues, que consideramos que no va a ayudar mucho para erradicar el nivel de contagio que tenemos en México y en el mundo, evidentemente, y nuestra industria será la más afectada. Yo soy vicepresidente actualmente de la Asociación Internacional de Vida Nocturna, que la sede está en Ibiza, España. Tenemos a la industria nocturna de Asia, de Europa, de América, y bueno, pues hemos estado cabildeando los dirigentes de esta organización el cómo podemos lograr abrir, y es un común denominador en todos los países que estando en rojo, pues difícilmente nuestra industria va a operar. Estando en amarillo, difícilmente nuestra industria va a operar, y bueno, pues en naranja igual, ¿no? Entonces, realmente es una crisis nacional, una crisis mundial que no vemos para cuándo nuestra industria de entretenimiento nocturno va a poder reactivar e iniciar operaciones, y el costo está siendo cada vez más alto, el costo de perder empleos, el costo de perder patrimonios, el costo de perder empresas, el costo de los empresarios irse a la quiebra y en vez de tener productividad, ahora tienen deudas, pues va a ser la recuperación sumamente difícil, Lucero. Ismael, mencionabas algo importante que, bueno, alienta un poquito estas perspectivas para el crecimiento económico de México y del mundo, los proyectos de las vacunas. Es importante, y de esto también quiero abordarlo con Francisco. Francisco, frente a un escenario positivo, en donde estos proyectos de vacunas vayan avanzando, ¿cuánto tiempo consideras que le podría tomar al sector restaurantero aquí en México volver a estos niveles previos a la pandemia? No, a mí me parece que, vamos, yo no veo ningún escenario que nos tardemos menos de año y medio. Yo no veo ningún escenario, porque el impacto ha sido muy fuerte. Independientemente de que volvamos a la normalidad, suponiendo que estén las vacunas disponibles, como lo ha dicho, lo ha aceptado, de hecho el propio subsecretario López-Gatell decía que aún estando las vacunas ya en México, esto no se iba a acabar. Entonces, si le hacemos caso, estamos hablando de que en un año y medio no regresaremos a donde estábamos, lo cual es muy grave. Y yo, como comentaba, recuperarnos de este impacto no va a ser nada sencillo. Y yo tengo que ser muy honesto, porque esto es lo que ha provocado también el cierre de muchos restaurantes que pensaban que iba a llegar diciembre y con eso se iba a recuperar, y no es cierto. Va a llegar enero y no es cierto. O sea, va a pasar mucho tiempo, desgraciadamente, para que tendamos una nueva recuperación. O sea, tendremos que hacer uso de otras estrategias para sobrevivir, porque es hoy, y coincido con mis compañeros, es un tema de sobrevivencia, es un tema de quién va a estar aquí después de cuando termine todo esto, pero va para largo, ya lo sabemos, y creo que fue un error, de hecho, que se haya minimizado el impacto de esta pandemia desde el principio, es decir, ya se va a aplanar y ya bien, y esto fue un gravísimo error, porque ha hecho pensar a mucha gente que podremos salir antes de lo esperado, y la gente tiene que estar consciente que si nosotros como ciudadanos, como mexicanos, no hacemos nuestra parte, no va a venir nadie por delante. La estrategia es que nosotros tomamos nuestra responsabilidad y trabajemos en eso. ¿Cómo? Obviamente evitando gastos innecesarios. ¿Cómo? Haciendo uso en nuestro caso, haciendo uso de las plataformas digitales. ¿Cómo? Por supuesto, reduciendo al máximo cualquier desperdicio. Son las medidas que tenemos que hacer. Hay que adaptarnos a una nueva realidad, pero que no la veamos como una solución a corto plazo. Estrategias para sobrevivir. David, leía justamente que el futuro de los gimnasios podría estar combinando más adelante un modelo híbrido y poder atender de manera virtual a los socios. ¿Ya se está haciendo también esto? Sí, efectivamente. Uno de los objetivos que nos hemos planteado desde el inicio de la pandemia fue el no perder el contacto directo con nuestros usuarios. Para lo que implementamos algunas estrategias, hemos estado
brindando clases gratuitas en nuestra página, en nuestras páginas de internet de diferentes gimnasios, de diferentes marcas. Hemos estado enviando programas de entrenamiento que las personas pueden hacer desde su casa. Y bueno, hemos tratado de no perder ese contacto con el usuario, con el cliente. Y definitivamente que dentro de las estrategias para el siguiente año y los siguientes 5 años, claro que se está tomando en consideración una estrategia mixta, ¿no? En donde vamos a atender a todos nuestros usuarios de manera presencial en los gimnasios, pero también los vamos a empezar a atender desde aplicaciones y desde, digamos, plataformas que nos permiten hacer clases en vivo en donde los entrenadores están en los gimnasios y los usuarios en su casa. Entonces sí, definitivamente que la industria va hacia ese camino y esperemos que eso pueda atenuar un poquito esta situación. Coincido con mis compañeros, no vemos de qué manera podamos regresar a los números que traíamos antes de la pandemia en el 2021. Vemos un 2021 también un tanto pesado, pero estrictamente hablando de los gimnasios, queremos ser optimistas y pensamos que tal vez enero 2022 pudiera ser el mes en que regresemos a los mismos números que traíamos antes de la pandemia, ¿no? Al mismo número de usuarios, a la misma rentabilidad. Ahorita, por lo pronto, pues nos estamos de alguna manera conformando con regresar al punto de equilibrio. Y créeme, David, que también es muy frustrante para la gente que nos gusta ir a los gimnasios, pues de toda esta situación, así como tenemos la necesidad de ir a bailar para sacar todo el estrés, también queremos ya retomar lo más pronto posible estas actividades con mayor libertad en los gimnasios. Ismael, en cuestión a los centros de espectáculos, ¿qué tan funcional ha resultado implementar algunos eventos de forma digital? ¿Es redituable o no? Pues ha sido realmente una novedad porque la gente también no está muy acostumbrada a pagar por un espectáculo en la pantalla. Sin embargo, algunos sí han sido redituables, la gran mayoría pues, han pagado únicamente sus costos. No es el formato ideal porque, bueno, pues la sensibilidad del entretenimiento nocturno, la música, el estar en vivo con la música, los espectáculos, los conciertos, los conciertos masivos, todo lo que tenga que ver con este tema de entretenimiento, pues la gente pues no está acostumbrada y difícilmente se va a acostumbrar a verlo en línea. Entonces, hemos estado tratando de lograr que los centros de conciertos, los centros de espectáculos puedan abrir también con una restricción de un 40-50%, lugares grandes como el Foro Sol, por ejemplo, que sí podría caber un espectáculo público en donde la gente pueda tener una sana distancia, dividirlo por sectores, y en eso estamos. Realmente hemos avanzado poco, porque los números y las cifras, pues cada vez cuando se van incrementando, pues imposibilitan, ¿no? En el caso de la Ciudad de México hemos estado muy en contacto directo con el secretario de Desarrollo Económico y el gobierno de la Ciudad de México ha estado pendiente del cómo sí poder ayudar a nuestro sector. Desafortunadamente, cuando se dispara la pandemia, se disparan los números, se disparan las cifras, pues en automático toda la plática del sector de la vida nocturna se detiene y se frena porque no hay nada que hacer, ¿no? Este tipo de entretenimiento es de sensibilidad. La gente que va a un establecimiento, una discoteca, un bar, a un cantabar, a ver un espectáculo, una peña, un lugar de comedia, pues está acostumbrado a verlo en vivo y a tener esa sensibilidad, ¿no? Hemos presentado ya los protocolos, los tenemos totalmente desarrollados, todos los protocolos de los diferentes giros, porque no es lo mismo, así como el sector restaurantero cambia desde una fonda a un restaurante, a un gran restaurante, un restaurante de 70, 80 mesas, pues nuestro sector también, ¿no? No opera igual un bar, no opera igual una discoteca, no opera igual un antro, que es una diferencia, no opera igual un cantabar, un lugar que tenga espectáculo. Por ejemplo, cuando van a ver un lugar de comedia, cuando van a ver un lugar a un cantante, la gente va, se sienta en su mesa, termina el espectáculo, se levanta y se va, y esos serían en la línea de nuestro sector los primeros establecimientos que podrían lograr abrir los lugares de comedia, una peña
etcétera. No así un centro nocturno, no así una discoteca, no así un cantabar, en donde el volumen inclusive de la gente, si recordamos cuando empezó la pandemia se restringió inclusive el nivel de decibeles del volumen, tanto en restaurantes como en otros sectores, porque al tener la música alta obliga a que la gente grite, y al gritar, bueno, pues podrías escupe de alguna manera partículas de saliva, y aunque sea con tapabocas, bueno, pues el formato no es así, ¿no? Dentro de los establecimientos vemos inclusive también en los restaurantes que la gente entra con su tapabocas, pero a la hora de estar bebiendo y comiendo, pues tienen que forzosamente tener la necesidad de quitarse el tapabocas. Claro. Y esto pues evita, esto hace que también se incrementen los contagios. Entonces nuestra industria muy afectada, no vemos hoy por hoy para cuándo se logra abrir, y los resultados van a ser garrafales, ¿no? Bien, pues terminamos este programa, se nos acaba el tiempo, se fue rapidísimo, agradezco muchísimo esta comunicación. Sabemos que la inversión es clave, la inversión y el consumo interno es clave, por supuesto, para la recuperación económica en cualquiera de los sectores económicos aquí en nuestro país. También avanzan, como ya lo platicábamos, estos proyectos de vacuna en algunas partes del mundo. Esperamos que eso nos siga brindando ánimo y, por supuesto, que nos traiga un mejor escenario para el 2021. Si me lo permiten, seguimos atentos a todas las actividades y este avance en la recuperación económica de cada uno de sus sectores. Estamos en comunicación, aprecio muchísimo esta plática. Francisco Fernández, gracias. David Rascón, gracias también a ti, y agradezco también a Ismael Rivera. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a todo el equipo del Financiero Bloomberg por hacer posible esta emisión especial, y gracias también a usted por acompañarnos. Yo soy Lucero Álvarez. Muy buenas noches.